es el formulario 610 digitalizado que aparece en la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Este formulario lo deben presentar todos los contribuyentes directos, es decir, aquellos que tienen NIT y tienen ingresos personales, ya saben, excepto sujetos pasivos del IUE. La presentación de este formulario es de forma trimestral y además este formulario debe ser presentado hasta el 20 del trimestre vencido. Entonces, por favor, me van haciendo el seguimiento y el registro correspondiente en las impresiones o descargos que hayan tenido ustedes. Bien, por defecto, los datos de cabecera del formulario, como ser el número de orden, les va a generar automáticamente, una vez que uno ingresa a la plataforma al formulario, le va generando este número de orden. También le va a generar el número de NIT del contribuyente, no es necesario registrarlo. El mes que corresponde, este sí debemos llenarlo nosotros. ¿Cómo tenemos que llenar este número de mes? Siempre vamos a llenar el último mes del trimestre, es decir, por el primer trimestre, que es enero, febrero, marzo, consignamos marzo, 03. Para el segundo trimestre, abril, mayo, junio, consignamos junio, 06. Para el tercer trimestre, que es julio, agosto y septiembre, consignamos septiembre, que es 9, y finalmente para octubre, noviembre y diciembre, consignamos 12, que sería diciembre. Entonces, siempre cuando dice mes, van a especificar ustedes, van a registrar el último mes del periodo. Año, bueno, el año que estamos declarando, en este caso de nosotros, año 2021. Y la fecha que se estaría declarando, ¿no? La fecha que íbamos consignando. Marcamos con una X donde dice declaración jurada original. Y también, al igual que los otros formularios, tiene la posibilidad de rectificarse este formulario, pero siempre con las condicionantes que se han establecido ya. Es decir, si nosotros estamos aumentando los ingresos, no necesitamos efectuar ningún registro, ninguna solicitud, automáticamente rectificamos y presentamos nuestro formulario. Si estuviéramos nosotros disminuyendo nuestros ingresos, en ese caso debemos solicitar permiso a la administración tributaria y tendrán que emitirnos una resolución administrativa, ¿ya? El número de formulario es el número de formulario que estamos rectificando y el número de orden sería el número de orden de la declaración jurada original a rectificar o del formulario que estamos rectificando. Cuando vamos a la determinación de la base imponible del impuesto, si ustedes se fijan, aquí tienen importe del mes 1, importe del mes 2, importe del mes 3 y los ingresos, el total de los ingresos percibidos durante el trimestre. Entonces tenemos para cada uno de los trimestres. Por favor, para que ustedes tengan un ejemplo de llenado del formulario, les pido que en alguno de los ejemplos que hemos hecho para el RC-IVA contribuyente directo me vayan dictando los datos. Hicimos de alquileres o directamente se anota los montos, licenciada, del mes 1, mes 2. Ya, perdón, gracias por ayudarme. Tenemos ingresos por alquileres. ¿Qué más tenemos? Ingresos por intereses financieros y ingresos por anticréticos. Ya, correcto. Entonces, vamos a ir llenando, por favor, mes a mes cada uno de los ingresos, ¿sí? En la primera fila vamos a llenar, en realidad este formulario lo que se hace es llenar en la primera fila alquileres y otros ingresos que se podría tener, es decir, debemos sumar ahí los ingresos por intereses financieros o intereses que tuviéramos.
La segunda fila está destinada para los ingresos en especie que pueda tener el contribuyente, y la tercera fila está destinada a los contratos anticrético, ¿ya? Entonces, por favor, si me ayudas, mes 1, ¿cuántos alquileres? Es 3.480 y en anticréticos, 3.400. sí, Entonces, primer mes, importe del mes, 3.480, importe del segundo mes, 3.480, e importe del tercer mes, aquí tengo alquileres, pero creo que tengo también intereses financieros, ¿verdad? sí, Ya, por mil sumamos quinientos ahí alquileres más los intereses financieros, por favor. el total, licenciada, los alquileres Sí, el más total de intereses más los alquileres. 11.940. Ya, entonces ahí tenemos intereses, pero ¿tanto hemos recibido de intereses? Creo que no tanto. Era 1.500 de intereses, pero cada mes por alquileres recibimos 3.480, o No, solo pero del aquí es mes. 3.480 un mes. tres Ujú. mil cuatrocientos ochenta y aquí los 3.480 más los intereses nomás. Más 1.500, sí, era Sí. 10.440, más 1.500 es 11.940. No, 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 no. Me estás sumando vos del trimestre. Debemos consignar mes a mes. El mes 1 aquí, 3.480 en esta columna, en esta primera fila. La segunda columna, primera fila, 3.480. Y la tercera, los 3.480 más los 1.500 de intereses financieros. 4.980 dice. 4.980. Ahora sí, aquí recién en esta fila me suman todos los ingresos de las tres filas. Once mil novecientos cuarenta. 11.940. Sí, dice. Ya, entonces, acá estoy sumando de toda la fila. La segunda fila está destinada a los ingresos en especie, que no tenemos nada nosotros, no hay ejemplo de ingresos en especie, cero. La tercera fila está destinada a los contratos anticréticos. ¿Cuánto tengo de ingresos por contrato anticrético? 2.320. 2.320 el mes 1, 2.320 el mes 2, 2.320 el mes 3. Total de ingresos por anticrético. 6.960. Ya, más los 11.000 que teníamos. 18.900. Aquí dice impuesto determinado. Sumamos la casilla 13 más la 26 más la 42 y aplicamos la alícuota del 13%. 13% sobre ese monto. 2.457. 2.457. ¿Está bien? El resto, por favor, confírmeme. Sí, Sí, dice. está bien. Ya, Sí, dice. perfecto. Después dice determinación del saldo definitivo a favor del fisco del contribuyente. Impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto, es de acuerdo al formulario 110. ¿Cuánto teníamos? El 13% de las facturas del 110. Presentaron facturas por 6.000, el 13% era 780. Ya, acá consignamos entonces los 780. 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Como es 2 salarios mínimos por mes y son 3 meses, son 6 salarios mínimos nacionales.
Entonces, 13% de 6 salarios mínimos nacionales. 1.688. Ya. El resto, por favor, me va a ir confirmando. Sí, listo, está bien. Ya. De ahí vamos a tener saldo a favor del contribuyente o vamos a tener saldo a favor del fisco, es decir, un impuesto calculado. ¿Cuál tengo? Hacen la operación aritmética. Licenciada, en el ejercicio que hicimos teníamos saldo a favor del periodo anterior de 800 o sin eso. No, todavía no, es que está más abajo esa columna, esa fila. Ya. Entonces sería 11 a favor del contribuyente. A favor del contribuyente, 11. Sí. Ya, entonces, ¿todos tienen ese dato, por favor? Por favor, están siguiendo? Sí, listo, está bien. Ya. Tenemos entonces un saldo a favor del contribuyente de 11. Impuesto calculado en el periodo 0. Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado. Aquí sí debemos consignar el saldo del periodo anterior, pero que esté actualizado. Salió 800,38, pero para lleno de formularios dijimos sin decimales. Sin decimales. Por lo tanto, solo 800. 800. Sí, solo 800 tenemos acá. Saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo. ¿Cuánto tengo ahí? 811. 811. Teníamos 11 acá en la casilla del saldo a favor del contribuyente, más los 800 que tendríamos actualizado. Entonces tenemos un saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo en esta casilla de 811. Saldo a favor del fisco, 0, porque no tenemos saldo a favor del fisco. Y a partir de aquí, si ustedes se fijan, el formulario tiene la misma estructura que los formularios que ya hemos visto anteriormente, el 200, el 400, ¿no? Es decir, pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas y boletas, vamos a tener dato aquí siempre y cuando se trate de una rectificatoria. Al ser una declaración jurada original, no tenemos nada, 0. Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar. Esto se refiere a pagos a cuenta determinado, que tampoco tenemos nada, ya 0. Diferencia a favor del contribuyente o saldo definitivo a favor del fisco. Vamos a tener 0, porque fíjense, la casilla 622 era 0, la 640 era 0, entonces no tenemos diferencia a favor del contribuyente, tampoco tenemos diferencia a favor del fisco, 0, y la imputación de crédito en valores es cuando tenemos un saldo a favor del fisco y lo vamos a pagar en efectivo, no tenemos nada, 0. Impuesto a pagar en efectivo, 0. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro formulario 610 que tendríamos que pagarlo, presentarlo dentro de los plazos correspondientes, es decir, hasta el 20 del trimestre vencido. Si mal no recuerdo, esa declaración jurada hemos llenado para el periodo agosto, septiembre y julio, agosto y septiembre. Es decir, habríamos llenado por septiembre y teníamos hasta el 20 de octubre para presentar la declaración jurada. ¿Dudas, preguntas que tengan, por favor?
Licenciada, ¿a qué se refiere la fila de especies? Cuando recibes algún pago en bienes, ¿ya? Cuando te pagan no en efectivo, te pagan, digamos, no sé, tú estás prestando un servicio y te pagan, qué sé yo, con arroz, con fideo, o sea, que te están pagando también, estás percibiendo ingresos, pero en bienes, no en efectivo. Ya está bien. Y la primera fila tendría que sumar lo que son los alquileres más los intereses en caso de que tuviera, ¿verdad? Alquileres más los intereses si es que tuviéramos, Ya, ya está pero bien, mes licenciada. por mes. Sí, eso me confundí. Ya, gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta del formulario? Bien, pueden bajar el formulario 608, por favor. Les voy a dar igual 2 minutos para que puedan bajar el formulario. Licenciada, Adelante, dime. licenciada, no sé si lo podría poner a Clanzo, es que no sé, no encuentro yo, he encontrado uno, pero no puedo hacer en el auto, ya le he convertido a Word también el formulario que tengo, pero no puedo anotar nada y por favor, Lo que pasa es que yo licenciada. también lo tengo en imagen, no tengo en Excel, por favor, no tengo editable. Los 200, 400 que yo tenía editables se los he pasado. Estos no los tengo editable. Ya, licenciada, seguiré Por favor, buscando si no, entonces. imprímanlo, yo les voy a esperar unos minutitos para que ustedes puedan llenarlo, ¿ya? Marcamos con una X donde dice declaración jurada original. Tenemos los datos básicos de la declaración jurada que se rectifica, solamente en el caso de que se tratase de una rectificatoria. Por si acaso, cuando terminemos todos los impuestos, voy a hacer rectificatorias. Por eso es que cuando estoy trabajando con cada uno de los impuestos, no estoy llenando rectificatorias, solamente como si fueran declaraciones juradas originales, ¿no? Pero también el criterio es el mismo. En el caso de que nosotros estuviéramos disminuyendo los ingresos, en ese caso se debe solicitar la resolución administrativa de autorización. Si nosotros estamos aumentando los ingresos de los dependientes, directamente rectificamos y lo presentamos. Consignamos el número de formulario y aquí es importante el número de formulario, la versión que hayamos llenado, ¿sí? ¿Por qué razón la versión? Porque justamente ayer veíamos de que a partir del año pasado ha sufrido una modificación este formulario, ¿no? En realidad, para la compensación de los 13% de 2 salarios mínimos. Y si tuviéramos, bueno, el número de orden de la declaración jurada que estuviéramos rectificando.
En el subro número C, determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente, monto de ingresos netos. ¿A qué se refería? ¿Qué monto teníamos que poner? Por favor, vamos a llenar con el ejercicio que hemos hecho el día de ayer. ¿Qué monto teníamos que poner ahí? ¿Cuál era el ingreso neto? 10.800 ¿De dónde salían los 10.800? del total ganado. No, a ver. Total ganado menos ¿qué hicimos? Menos los aportes del Seguro Social. Menos los aportes a seguridad social. Hemos hecho total ganado menos los aportes a seguridad social. Ese es el monto neto. Sería 9.427. ¿Ya? El resto, por favor, me va controlando. 2 salarios mínimos nacionales como mínimos no imponibles. 4.328. Bien, voy a dar una explicación rápida del formulario ya directamente. El monto de ingresos netos acá es el total ganado menos los aportes a seguridad social. Eso representa los ingresos netos. Se debe descontar, dice, 2 salarios mínimos nacionales como mínimos no imponibles. El importe sujeto a impuesto va a ser la base imponible del impuesto, es decir, es el sueldo neto, el monto de ingresos netos menos los 2 salarios mínimos nacionales, me va a determinar por diferencia la base imponible del impuesto. Si estos 2 salarios mínimos nacionales fueran mayor al ingreso neto, se debe consignar 0 porque no puedo tener una base negativa. A ese importe de la base imponible según la planilla, determinamos el impuesto al RCIVA, es decir, calculamos el 13%. 13% correspondiente al RCIVA. A esto la norma prevé y dice puede efectuarse compensaciones sobre este impuesto determinado, entre ellos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Lo que representa que vamos a tener un impuesto neto del RCIVA por diferencia del impuesto del RCIVA menos los 2 salarios mínimos nacionales. Si los 2 salarios mínimos nacionales superan al impuesto, también debemos consignar 0 automáticamente, porque no podemos arrastrar saldos de los salarios mínimos nacionales. Sobre este impuesto neto, según la planilla salarial que tenemos, todavía podemos compensar, dice, el 13% de las facturas presentadas en el formulario 110, es decir, 13% de todas aquellas facturas que podamos presentar. ¿Qué tipo de facturas? Todo tipo de facturas, todo tipo de gasto personal, ¿no? Que tiene que tener las características a nombre del dependiente, con su número de carnet de identidad, gastos personales que haya realizado y puede ser de todo tipo de gastos, compra de ropa,
snacks, restaurantes, el estadio, las discotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más amplio el gasto personal con respecto al al IVA, porque en el IVA tenemos que tomar en cuenta que tiene que estar vinculado. Acá no, basta que sea un gasto personal. Por diferencia vamos a tener saldo a favor del fisco según la planilla salarial o saldo a favor del dependiente, dependiendo si las facturas son mayores al impuesto determinado. Pero también puedo presentar, aunque no tenga impuesto determinado, ¿puedo presentar facturas? Sí, puedo presentar facturas. Es más, se recomienda, hemos dicho, que podría presentarse las facturas correspondientes. Saldo a favor de los dependientes del periodo anterior. Si se tuviera un saldo del periodo anterior, se debe consignar en esa casilla y además calcular el mantenimiento de valor. El mantenimiento de valor vamos a calcular entre el último día hábil del periodo a declarar y el último día hábil del periodo anterior. Saldo del periodo anterior actualizado, que va a ser la sumatoria del saldo a favor del periodo anterior, más el mantenimiento de valor, ¿no? Entonces, de ahí sale el saldo del periodo anterior actualizado. Saldo utilizado, en el caso de que estuviéramos utilizando parte de nuestro saldo, consignamos en esa casilla. De lo contrario, directamente tenemos el impuesto RC-IVA retenido en la planilla. O en su caso vamos a tener saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente según planilla. ¿Puedo tener ambas casillas? Sí, en este caso puedo tener un impuesto retenido y puedo tener también saldo del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque esta planilla se calcula por dependiente, es decir, si bien va a consolidar el empleador, si tiene 100 empleados va a ser una planilla, pero dependiente por dependiente tiene que calcular. Entre los 100 o entre los 5 que pueda tener, uno puede tener saldo a favor del fisco, otro puede tener saldo a favor del contribuyente. Entonces, ¿podemos tener ambos? Sí. A diferencia del IVA y el ITE, cuando hemos dicho o tengo saldo a favor del fisco o tengo saldo a favor del contribuyente. En este caso específico puedo tener ambos, ya se puede tener ambos saldos. Retención del RC-IVA de pagos en el periodo a desvinculados y otros, ¿no? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, compensaciones que hemos hecho porque les hemos pagado sus vacaciones a personas que han sido desvinculadas, también como información debe consignarse acá para su control respectivo. Saldo después de la compensación del pago a cuenta. Pagos a cuentas realizados en el formulario 608 original o rectificatoria por el periodo que se liquida. Acá solamente vamos a hacer las compensaciones que se hayan hecho por rectificatorias. Al tratarse de una declaración jurada original no tenemos. Pagos a cuentas realizados en el formulario 608 rectificatoria y o boletas de pago por el periodo fiscal que se liquida a desvinculados. Si tuviéramos esos pagos, también debemos informarlo. Saldo de pagos disponibles del periodo anterior a compensar. Saldo de pagos disponibles después de la compensación, eso directamente vamos a trasladar de la planilla impositiva, y saldo del impuesto a favor del fisco en el caso que existiese. Liquidación de la deuda tributaria y multas y sanciones, esto ya lo hemos visto, no todos los formularios tienen, ¿sí? El formulario 200, el 400, consigna el cálculo de accesorios dentro del mismo formulario. Si nosotros estamos presentando fuera de plazo, debemos calcular la actualización, debemos calcular el interés, la multa por incumplimiento a deberes formales y el saldo definitivo a favor del fisco. La compensación o pago de la deuda tributaria, ya sea en efectivo o en valores, saldo definitivo a favor del fisco, en el caso que tuviéramos saldo a favor del fisco, saldo de pagos disponibles para el periodo siguiente, este es el saldo a favor que en caso de que tuviéramos se va a trasladar para el mes siguiente, y ojo, esta compensación es de aquellos dependientes que hayan tenido un saldo, no es que voy a compensar con los que tenían un saldo a favor del fisco, sino se va a compensar dependiente por dependiente. Imputación de crédito en valores, en el caso de que se estuviera pagando con valores, pago en efectivo y total número de dependientes. Aquí se debe consignar cuántos dependientes. Tenemos 5 dependientes, se consigna 5. Tengo 100 dependientes, consigno 100. Total de formularios 110 recibidos en el periodo.
Es decir, ¿cuántos formularios 110 me han presentado? Yo tengo 5 empleados y solamente uno ha presentado el formulario 110, consigno 1. Tengo 100 empleados, de los cuales 20 han presentado el formulario 110, consigno aquí los 20. Y este dato de pago del Sigma es únicamente para instituciones públicas, ¿no? Que ellos tienen su número de comprobante del C31, la fecha de confirmación que se les hace a través de del Sigma o del SIGEP que ahora se está manejando, y el importe que se paga vía Sigma o vía SIGEP, ¿no? Entonces, esto únicamente lo van a llenar todas aquellas empresas que sean instituciones públicas, porque las empresas particulares no llenan esa parte, ¿no? Bien, ¿alguien tenía alguna consulta? Licenciada, una consulta. ¿A qué se debe el uso de los formularios? Porque vienen por versiones, versión 4, 3, si no me equivoco. ¿Cuál sería el uso, o sea, o la diferencia para el llenado? Que cada versión van cambiando, van actualizándola de acuerdo al formulario. Por ejemplo, este formulario versión 4 difiere mucho de la versión 3. ¿En qué sentido difiere de la versión 3? Déjame ver un ratito. Esta versión del formulario, por ejemplo, ¿dónde es donde más difiere? Difiere acá, ¿ya? En el formulario versión 3, por ejemplo, si tú revisas la versión 3 con la versión 4 del formulario 608, tiene el monto de ingresos netos, es lo mismo, 2 salarios mínimos, el importe sujeto a impuesto. Determinamos el impuesto del RCI. En la versión 3 empieza a compensar a partir del formulario 110, dice formulario 110, 13% de 2 salarios mínimos nacionales, saldo del periodo anterior. En cambio aquí han hecho ya este cambio, lo que ayer les explicaba, ¿no? Les decía, por ejemplo, de que estos 2 salarios mínimos nacionales ya no pueden arrastrar. Cuando antes empezaban a compensar con este formulario 110 que estaba aquí arriba, los 13%, yo podía tener saldo y arrastrar para el mes siguiente, ir acumulando. En cambio ahora, acá, si yo tengo un monto mayor, me va a salir automáticamente 0, que no me permite la compensación. El resto es lo mismo, solamente esa es la variación que se tiene la versión 3 con la versión 2. Es decir, que se van haciendo algunos ajustes o algunas modificaciones de acuerdo a lo que se determina en la normativa. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta más? Ya. Bien, si no hay consultas, no hay preguntas, con eso estaríamos terminando lo que es el RCIVA. Les pido por favor que practiquen, revisen, hagan los llenados correspondientes de los formularios con las prácticas que se les ha ido asignando. De acuerdo a lo que hemos ya visto la primera clase, quienes estaban en la primera clase, les dije que con tiempo yo voy a ir asignando, o vamos a ir fijando fechas de exámenes. Estamos ya con los temas avanzados para dar el primer parcial. El primer parcial es el Código Tributario, IVA y TEN. Esos 3 temas entran al primer parcial. Les propongo lo siguiente, que podamos darles, les sugiero por favor que podamos darlos el próximo sábado, no este sábado, déjenme echar mi calendario. El 12, dice. Salvo que alguien tenga algún inconveniente, suspendemos, pero de lo contrario podemos dar. ¿Por qué quiero darles? Y es lo que les dije en la primera clase, tomar el mismo día. Porque cuando tomo el mismo día el examen a mis 2 grupos, o a los 3 en realidad, que son de tribuno, me permite tomar el mismo examen equilibrando las mismas preguntas. En cambio, si voy a tomar un día distinto del otro grupo,
hay la tendencia de que van a ser diferentes y uno podría ser más difícil que el otro, ¿no? Entonces, pero depende de ustedes. Si estarían de acuerdo, estaríamos dando examen el próximo sábado 13 a las 7 menos cuarto de la mañana, salvo que alguien no pueda. ¿A qué hora, Lice? 7 menos cuarto en la mañana. No, Lice, yo tengo clases ese día, esa Yo hora. también tengo clases, Lice. Y yo que todavía tengo Podría ese ser por día. la tarde, Lice. Sí, Es licenciada. que yo tengo después actividades, no podría ser en la tarde. Yo tengo clases hasta las 2 de la tarde los sábados, después. No podría ser por la noche, Lice. No, sábado en la noche no, imposible, es el único día que descanso. Ya, entonces damos nomás el día jueves en el horario de clases, ¿ya? Nuestro horario de clases, espérenme un ratito, por favor. Ya, el lunes 8 lo vamos a dar el examen, por favor, el próximo lunes, ¿ya? En el horario de clases, que es a las 4 menos cuarto. No, basta que uno no pueda, no puedo yo consignar para no tener inconvenientes, ¿no? Como no es mi hora de clases, entonces ahí no habría discusión. Si es mi hora de clases, ahí sí o sí van a tener que dar. Jueves entonces, Lice. El No, 11. lunes 8 es mi horario de clases a las 4 menos cuarto. Lunes 8, 4 menos cuarto, por favor, ¿ya? El próximo lunes, entonces. Está bien, Lice. ¿Ya? Está bien, Lice. El examen es, por si Está bien, Lice. acaso, código tributario, IVA y T. Está bien, licenciada. Teoría y práctica. Bien, entonces vamos a quedar ahí, por favor. El día lunes estamos dando el examen, por favor, 8 menos cuarto, a las 4 menos cuarto.